Ya. Hola chicos, buenas. Aló, buenas tardes. ¿Logran escucharme? Sí, doctor, sí se le escucha. Buenas tardes. Ya. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con el seminario de leucemia mieloide aguda, que es uno de los tipos más importantes de leucemias agudas que las personas en este caso pueden llegar a tener en algún momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la leucemia mieloide aguda, tenemos que tener en cuenta nosotros cómo está formada nuestra médula ósea. Con algunos de sus compañeros en las prácticas hemos estado viendo y les estoy explicando cómo es la estructura básicamente de la médula ósea, porque si ustedes no conocen la médula ósea, pues por ahí el entendimiento de las leucemias agudas se va a volver más complicado. Entonces ahí en la imagen ustedes están viendo cómo está formado el hueso. Entonces el hueso tiene dos partes bastante diferenciadas, como ven ahí. Uno es el hueso compacto, que es la parte más dura del hueso y la que le da la solidez y la resistencia. Y la capa interna o el contenido que está en el interior, protegido por este hueso compacto, que es el hueso esponjoso, que justamente es el hueso que va a tener esta médula. Entonces esta médula ósea va a ser de característica roja. ¿Por qué? Porque va a estar dada por la celularidad que nosotros vamos a tener, y que cuando estas células que están en la médula ósea van madurando y diferenciándose, llegan a formar todas las que ustedes están viendo aquí en su lado derecho, lo que estoy señalando con el puntero. Entonces, ¿de dónde vienen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas? O sea, esos tres que estoy señalando, justamente viene de células madre hematopoyéticas que están aquí y van a estar en el interior de la médula ósea. Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y no le encontramos causas que puedan justificar estas alteraciones, entonces nosotros hacemos el estudio de la médula ósea. O sea, este hueso esponjoso se extrae para hacer estos estudios. Entonces, ¿cómo se hacen estos estudios? Con lo que algunos de sus compañeros ya han visto, que es el aspirado de médula ósea. Entonces, con una aguja se punza este hueso y la aguja, la parte distal de la aguja, llega justo al interior a esta médula roja para hacer el proceso de extracción, que es lo que ustedes están viendo acá. Entonces, esta muestra ya puede ser, en este caso, extendida en una lámina periférica y hacer la tinción de Wright. Entonces, con esa tinción ya nosotros vamos a poder la celularidad normal de la médula ósea. Esto ya no es una celularidad normal, esto ya es anormal, porque como ustedes ven, es una replicación bastante considerable, ¿no?, de células que son grandes, que tienen unas estructuras en su interior que ya sus compañeros, eso que estoy señalando, sus compañeros nos van a decir, y que tiene características que las hacen diferenciarse de las células maduras. Entonces, esto es un blasto. Ya también sus compañeros nos van a explicar qué son los blastos y qué relación tienen los blastos con la leucemia. Entonces, nosotros vamos a visualizar esto en una leucemia mieloide aguda, por ejemplo. Entonces, ¿esto de dónde viene? Justamente de lo que nosotros hemos aspirado a nivel de la médula ósea. Y la médula ósea, ¿de dónde viene? Justo de lo que ustedes ya conocen, las partes del hueso, en este caso. ¿Ya, chicos?
Entonces, eso como introducción, porque a partir de ahora ya sus compañeros van a presentar el tema de leucemia mieloide aguda, que es uno de los tipos más importantes de leucemia. Y ya al final hacemos unas conclusiones puntuales respecto a este tema. ¿Quiénes van a presentar? Buenas tardes, doctor. Yo y mi compañero Gil. Ya, entonces los dejo para que compartan. ¿Se logra visualizar, doctor? Sí, sí se puede visualizar y te escuchamos. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy día voy a exponer con mi compañero Gilbert Christian Huerta Rimac sobre la leucemia aguda mieloide. Bueno, voy a empezar hablando con una breve introducción y sobre las definiciones, ¿no? Por ejemplo, la leucemia aguda mieloide es una neoplasia clonal que ataca a las células hematopoyéticas, pero dependiendo de qué células hematopoyéticas va a decirse si es aguda o crónica. Por ejemplo, en el caso de las agudas, el tema que vamos a hablar ahora, viene a atacar los blastos, ¿no? O sea, las células hematopoyéticas menos diferenciadas. En cambio, en la crónica va a atacar a las células hematopoyéticas más diferenciadas. Como podemos ver en el gráfico que puse aquí, bueno, tanto en el aspirado medular como en la sangre periférica se podría ver, o sea, como aquí, ¿no? Cuando el paciente tiene leucemia, ¿no? O sea, ya las poblaciones celulares no están normales y podemos encontrar procesos aumentados. Generalmente se puede encontrar más del 20% de blastos, ¿no? Que indicaría la leucemia aguda mieloide. Bueno, pero ahora, ¿por qué mieloide y por qué linfoide, ¿no? Eso depende del linaje que va a afectar. Por ejemplo, si afecta a las células madres mieloides, se llamaría leucemia aguda mieloide, ¿no? Y es debido a que afecta a esto que produce al final alteraciones en los glóbulos rojos, en las plaquetas y en los granulocitos y demás leucocitos, ¿no? Es decir, puede producir una pancitopenia de estos, ¿no? Y en cambio, cuando afecta a linfoides, afectaría las células plasmáticas y células T, ¿no? Bueno, ese sería otro tema de exposición. Bueno, ahora para hablar algo breve de la etiología y patogenia, en la etiología de esta enfermedad tenemos que hay varios factores, ¿no? Pero hay uno que es importante como la edad, porque se sabe que en el 10% de personas aparentemente sanas, si llegan a vivir lo suficiente, pueden tener esta leucemia. No solamente por el azar, sino que también porque hay otros factores, o sea, cuando el paciente está más tiempo viviendo, puede estar en más contacto estos factores que van a provocar esto, ¿no? Por ejemplo, puede el paciente haber recibido terapias antineoplásicas anteriormente, puede ser que también recibió fármacos antineoplásicos como agentes quelantes o inhibidores de la topoisomerasa 2. También puede ser que el paciente haya estado en contacto con agentes físicos como radiaciones o agentes químicos como benceno, ¿no? Y no solamente eso, sino que puede haber estado bajo o padeciendo virus, ¿no? Por ejemplo, puede ser que haya tenido virus del Epstein-Barr, virus de la hepatitis C, del VIH, citomegalovirus. Entonces, ahora para hablar de la patogenia tenemos que decir que, o sea, el tejido hematopoyético y linfoide está bien extendido, ¿no? Y se encuentra constante recambio. Esto quiere decir que está más propenso a tener más errores, es decir, mutaciones. Y como el paciente pudo haber estado más expuesto a estos factores, se vuelve más propenso aún a desarrollar mutaciones, y entonces eso desencadena en mutaciones que alteran la diferenciación, la longevidad, es decir, la apoptosis, la supervivencia, la proliferación, ¿no? Justo lo que estas células leucémicas presentan, ¿no? Alteraciones en estas 4 funciones principales. Entonces, ahora vamos a hablar de las anomalías cromosómicas detectables. Pero hablando de un inicio que anteriormente, o sea, se veía esto con tinciones así en banda, ¿no? Y también con lo que debería ser técnicas de Fish, ¿no? Y se lograba ver translocaciones balanceadas, por ejemplo, la translocación en el cromosoma 15 y cromosoma 17, ¿no? Que se puede ver en leucemia aguda promielocítica, ¿no? La M3 o subtipo M3, ¿no? Donde vemos que, o sea, hay un cambio de bracito, por así decirlo, o sea, se hace un intercambio de material cromosómico, pero tampoco, como dice, balanceadas, ¿no? Tampoco se pierde o se gana.
es balanceado, por eso se dice. Y forma un neogen, como vendría a ser el PML RAR alfa, ¿no? Y esto es de buen pronóstico, eso es lo bueno, pero ahora también hay otras alteraciones que se ven como las numéricas. Puede haber delecciones o pérdidas de un cromosoma completo, ¿no? Y esto afecta a los, o sea, puede aparecer más en pacientes de mayores de edad o que han recibido quimioterapias anteriores, ¿no? Y también los cromosomas que están afectados vendría a ser el 5, el 6, el 7, el 11, el 20 y el 10. Y estas delecciones lo que hacen es reducir lo que vendría a ser los genes supresores de tumores. Y cuando se trata de ganancias, estos vendrían a producir una sobreexpresión más bien de los genes. Y esto afecta más a los cromosomas como el 8, el 10, el 19, el 21, ¿no? Bueno, y ahora también se ha logrado ver ahora más recientemente, ¿no? Gracias al PCR cualitativo y cuantitativo, se ha logrado diferenciar mutaciones como en que se ha podido dividir en clases, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, pero como todavía tienen investigaciones, se ha dividido, no se ha dividido tan completamente, ¿no? Definitivamente, por eso hay una clase 4, una clase 5 que está agrupada. Entonces en la clase 1 tenemos alteraciones en el gen de la proteína sinasa, que está implicado en la proliferación porque traduce señales externas e internas para la proliferación, ¿no? Y en la clase 2 tenemos que altera la regulación de la transcripción, que están implicadas estas adquisiciones en la diferenciación. En la clase 2, producto de una homeopatía previa, puede haber alteraciones en los genes que regulan los cambios epigenéticos y al final terminaría formando unas mutaciones, ¿no? Entonces en la clase 4 y 5 tenemos que hay alteraciones en el gen de la NPM1, hay alteraciones en el gen que regula el splicing del ARN, hay alteraciones, por ejemplo, en la reorganización de cromatina, y hay alteraciones en el gen que repara el ADN. Bueno, entonces ahora voy a hablar de los avances en la terapia, ¿no? Claro, habíamos hablado de la leucemia aguda promielocítica, que tiene una traslocación en el cromosoma 15 y 17, ¿no? En un 95% de los casos más o menos. Se puede decir que es patognomótico y bueno, forman neogenes, ¿no? Como el PMLRAR alfa. Y estos genes forman al final proteínas de fusión pero anómalas, como podemos ver en la imagen, ¿no? Que estos lo que hacen es reclutar al clorrepresor nuclear y también a la histona de acetilasa, que impiden una correcta transcripción del gen diana. Entonces aquí es donde actúa el ATRA. El ATRA lo que hace es ir al receptor RAR y quita al correpresor nuclear y también a la histona de acetilasa. Al quitarlo ya este gen diana podría hacer una transcripción adecuada para una apoptosis adecuada y una diferenciación adecuada, ¿no? Y bueno, también hay otro fármaco que es el ATO, ¿no? o trióxido de arsénico, que vendría a actuar en el PML, ¿no? Pero todavía está en investigaciones. Ahora para hablar de la clasificación tenemos que hablar que anteriormente se hacía esto con microscopía óptica convencional y tinciones convencionales, ¿no? Pero como ahora hay mejores estudios, se puede hacer, por ejemplo, estudio inmunofenotípico, el citogenético, el genético molecular, y por eso se ha logrado diferenciar mejor el M0 del M1, se ha logrado confirmar variantes, también se ha logrado mejorar la diferenciación entre el M6 y el M7, ¿no? Bueno, ahora empezando con subtipos, ¿no? Empezamos con el M0, que es la indiferenciada, ¿no? La literatura lo que dice es que para ver si es indiferenciada, si se precisa un estudio inmunofenotípico o peroxidasa ultraestructural, ¿no? En el caso del M1 se sabe que 3% nomás de estos casos se tiñe con tinción de la mieloperoxidasa. En el caso de la M4 con maduración, tenemos que un 30% presenta la traslocación en el cromosoma 8 y en el cromosoma 21, ¿no? Lo que daría un buen pronóstico. También en la M2, como podemos apreciar en la imagen, se ve una diferenciación promielocítica, ¿no? O sea, se puede diferenciar en promielocitos. Y también presenta gránulos primarios alterados, ¿no? Como puede ser los bastones de Auer. O sea, los bastones de Auer vendrían a ser gránulos primarios alterados. Y se ven así, ¿no?
Ahora en el M3 o leucemia aguda promielocítica podemos encontrar que sus blastos también son promielocíticos pero alterados y es patognomótica, ¿no? Como bien decía, la translocación el cromosoma 15 y el cromosoma 17. Los pacientes que cursan con esta enfermedad también pueden cursar con coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y como este es hipergranular, o sea, hay bastantes gránulos, justo estos gránulos pueden tener sustancias procoagulantes, ¿no? Y por eso se produce la coagulación intravascular diseminada. Como dice acá abajo, la bibliografía dice, ¿no?, que hay granos afluviales gruesos y también tiene bastones de agua, pero en forma de estacas. Ahora en la variante hipogranular vendría, como su nombre lo dice, ¿no?, tener menos gránulos, pero se sabe que cursa con hiperleucocitosis. En el caso del M4 o mielomonocítica, tenemos que sus blastos 20% tienen diferenciación granular y otro 20% tienen diferenciación monocítica. Y también encontramos que tiene el paciente lisosima sérica y urinaria elevada. ¿Y por qué se debe esto? Como tiene diferenciación monocítica y al final hay un exceso de monocitos y estos monocitos pueden producir la lisosima, ¿no? Por eso se ve así, que sale en la orina y en la sangre en la lisosima aumentada. En el caso del M4 con cirofilia, se sabe que está ligado al cromosoma 16, ¿no? Es decir, o sea, una alteración del cromosoma 16 vendría a ser característico del M4 con eosinofilia, ¿no? Como la inversión 16 o la translocación 16 y en el otro cromosoma 16 también. Bueno, como dice la literatura, ¿no?, los precursores eosinofílicos son característicos del M4. Acá podemos ver, ¿no?, blastos mieloides mezclados con monocitoides y también acá la variante, ¿no?, que como se había mencionado se asocia a la inversión 16. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la monoblástica, ¿no?, la M5. También sería, o vendría a tener un componente monocítico, ¿no?, y donde se ve que el 20% de sus blastos son monocitos, ¿no? Ahora en el caso del M5A, vendría a tener también monoblastos, que esta sería una variante, ¿no?, M5A. Y la variante de M5B también vendría a tener ahora promonocitos y monocitos, como dice acá, ¿no?, una diferenciación monocítica empieza a tener. Y bueno, se ve que en este subtipo hay un aumento de la leucima y también puede haber infiltración extramedular, ¿no?, como podemos apreciar en la imagen también. La infiltración puede llegar a las encías, ¿no?, al líquido cefalorraquídeo, también puede generar lesiones cutáneas, ¿no?, o sea, llega al tejido cutáneo. Ahora en el M6, bueno, tenemos que se llama eritroleucemia, ¿no?, y más del 50% de sus blastos son eritroblastos. Y la literatura dice que tiene una gran atipia y se diseritropoiesis, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? O sea, gran atipia se refiere a que presenta una morfología bien alterada, y diseritropoiesis porque tiene una mala maduración, o sea, se ha madurado mal este blasto, ¿no? Y se tiñe con el ácido periódico de Schiff. El M7 o megacariocítica, bueno, se sabe que más del 30% de sus blastos son megacariocitos. Y esto se ha llegado a descubrir gracias a la biopsia medular, ¿no? ¿Y por qué se hace biopsia medular? Porque es más dificultoso hacerle un aspirado medular, debido a que los pacientes a veces tienen mielofibrosis, ¿no? Y estos pacientes que tienen este subtipo cursan con pancitopenia. Y también se tiñen con peroxidasa plaquetaria, ¿no? Acá en el gráfico podemos apreciar que dice blastos con micromegaglositos, ¿no? ¿Y por qué dicen micromegaglositos? Porque también hay una morfología alterada, o sea, no son del tamaño adecuado, por eso se le dice micromegaglositos, más pequeños son. Y también dice que tiene moños. Por lo que he leído, moño se refiere que el núcleo está irregular y también está como hiperlobulado. Y bueno, moño se refiere en sí a que el núcleo puede estar así como en forma de listón, ¿no?, o como mariposa, pero creo que en esta imagen no se logra apreciar muy bien. Bueno, ahora en la clasificación inmunológica, como venía diciendo, ¿no?, o sea, gracias al
a los estudios inmunofenotípicos, a los de citogenética y moleculares. Se puede reforzar esta clasificación del grupo francoamericano-británico, ¿no? Y se ha logrado diferenciar el M0, el M1, el M6 y el M7. Y también sirve para el seguimiento del EMR, que, o sea, vendría a ser la población leucémica mínima residual, ¿no? que puede aparecer en los tratamientos, ¿no? Más adelante también se va a ver el tratamiento. Bueno, ahorita en la leucemia de linaje ambiguo se tiene que esta leucemia aguda de fenotipo mixto sucede, es muy raro, ¿no? Sucede en el 5 o 10% de los casos, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta, no? O sea, por eso se ha hecho un sistema de puntuaciones, donde está incluido la milopiroxidasa, que es una tensión, T-termotensión y los marcadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que el paciente tiene ya tensión milopiroxidasa positiva, le daría 2 puntos, ¿no? Y también tiene el CD13, digamos, ya, o 1 punto. Entonces sería más de 12 y eso quiere decir que está confirmado para amiloide, ¿no? Tendría 3, entonces, confirmado. Y ahora, si tiene cualquier esto, o sea, no, digamos que tiene el T, que diga el linfoide, o sea, tiene un fenotipo de linfoide T también, porque tiene un marcador positivo de CD3, o sea, una puntuación de 2, y también CD2, una puntuación de 1. Entonces, si como acá tiene 3, ambos estarían confirmados y sería un linaje ambiguo, ¿no? Porque tiene linfoide T y mieloide. Y también se puede hacer de la misma forma con esta, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tiene linfoide B o linfoide T? Ahí ya no sería un linaje ambiguo, ¿no? Sería más bien una leucemia aguda linfoide de mixto, se podría decir, pero sería leucemia aguda linfoide. Ya no sería que tiene de los dos, de linfoide y de mieloide, ¿no? Y bueno, así se haría. Ahora, para la clasificación pronóstica de la leucemia aguda mieloide, tenemos primeramente que, o sea, si el paciente tiene leucemia aguda mieloide, tenemos que hacer estos estudios, ¿no? La NPM1, la CPPA, FLT3 y lo demás, ¿no? Y estos estudios se hacen especialmente si el cariotipo es un cariotipo normal. O sea, el paciente puede tener leucemia aguda mieloide, pero tiene un cariotipo normal. Entonces, para salir de dudas hay que hacer esto, ¿no? O sea, para tener más estudiado al paciente. Y en leucemia aguda secundaria se hace estos análisis más todavía, o sea, estudia estos genes más, ¿no? Que puede haber, o sea, estas alteraciones. Y bueno, entonces todo se haría en leucemia aguda secundaria. Y ya, una vez habiendo hecho todo eso, tenemos que ver según la anomalía genética que ha habido, vamos a catalogarlo en favorable, intermedio y adverso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos sale una traslocación en el cromosoma 8, el cromosoma 21, podríamos catalogarlo como favorable. Esto podemos encontrarlo, por ejemplo, en el M2, ¿no? Que sería un subtipo diferenciado. Y ahora, ¿qué pasaría si encontramos la traslocación, ¿no? De la leucemia aguda promielocítica, que sería la traslocación en el cromosoma 15 y el cromosoma 17? También vendríamos a ponerlo como favorable. Se sabe que el 95% de ese subtipo, o sea, el 95% de los casos de ese subtipo vendría a ser bien curable, es altamente curable ese subtipo, la leucemia aguda promielocítica. Bueno, ahora digamos que tiene otra anomalía genética, ¿no? En el CBP, por ejemplo. También vendría a ser favorable. Una mutación biológica en el CEBPA, también favorable. Pero cambia la cosa un poco cuando vemos la mutación en el NPM1, ¿no? Que podría estar ligada, por así decirlo, con el FLT3 y TD, ¿no? Digamos, si no está junto a esto, o sea, está solito la NPM1, entonces es favorable. Y si estuviera con el FLT3, pero es de rango alélico bajo, entonces también sería favorable. Cambia cuando este alélico es alto, ¿no? Si están juntos los dos y es el rango alélico alto, ahí sí sería intermedio. Pero ¿qué pasaría si encontramos el FLT3, rango alélico alto, pero sin el NPM? Entonces ahí sí sería adverso. Por aquí se lo va a decir, adverso. Ahora las direcciones en el cromosoma 5 como el cromosoma 7 también serían lo que vendría a ser adverso, y en el cariotipo complejo, que vendría a ser 3 mutaciones cromosomales, ¿no? Y eso, o sea, en 3 cromosomas hay alteraciones o mutaciones, eso vendría a ser el cariotipo complejo, ¿no? Y también sería adverso. En el caso del cariotipo monosómico, y hay que decir que cariotipo monosómico, o sea, puede haber una alteración en un juego de cromosomas, es decir, en un par. En un par solo encontramos un cromosoma encima está alterado morfológicamente, vendría a ser un cariotipo monosómico. O si no, pues encontremos 2 pares, que solo se encuentra un cromosoma en cada par, entonces ese vendría a ser también un cariotipo monosómico.
y eso se denomina adverso, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si encontramos una mutación del TP53? Ahí sí sería adverso, ¿no? Y eso se está asociado con lo que vendría a ser recidivas, refractarias. Eso es bien peligroso, ¿no? Sería lo más peligroso, por así decirlo. Y en una delección en el brazo Q del cromosoma 5, ¿no? Entonces, esto también vendría a ser adverso, ¿no? Y sucede que en esta enfermedad, en la leucemia aguda amiloide, esta no está solita, está acompañada. Puede haber otra anomalía genética, ¿no? También. Y bueno, es adverso, ¿no? Pero en el caso del síndrome mielodisplásico, y encima el paciente cursa con trombocitosis, y encontramos solamente esta anomalía, acilio isolectoral, ¿no? Cuando encontramos esta solita, entonces ahí sí podríamos decir que ya no es tan adverso, es más favorable. Y también en el caso de pérdida de material cromosómico, ¿no? Que puede ser secundaria a tratamientos citotóxicos o a hemopatías previas, también lo categorizamos en adverso. Ahora, en el cuadro clínico. Bueno, para hablar de manera general, el cuadro clínico de esta enfermedad se caracteriza por insuficiencia de la médula ósea, ¿no? Podemos decir pancitopenia, ¿no? Eritropenia, leucopenia, leucopenia. También hay infiltrados extramedulares, ¿no? O sea, puede ir a otros órganos, como ya se ha visto, ¿no? O sea, puede, en el caso de los componentes monocíticos, las leucemias con componente monocítico, puede llegar a las encías, ¿no? Al LCR, ¿no? Y bueno, también puede haber otros síntomas adicionales como astenia, debilidad. Bueno, eso lo voy a explicar todo acá. Ahorita estoy haciendo algo general, ¿no? Bueno, el paciente podemos encontrarlo con un grave deterioro de estado general, ¿no? O sea, puede ser que inicie así el cuadro clínico. Y se sabe que el 25% de pacientes, en especial los que son mayores de edad o han tenido un tratamiento citotóxico anterior, pueden tener una fase pleurémica de larga duración, ¿no? Ahora, en la eritropenia puede ser tanta que puede parecer un síndrome anémico, ¿no? Y también la gradacinopenia, cuando se ve que es menor a 0,5 por 10 a la 9 litros, se vuelven las infecciones más frecuentes, y sobre todo esas lesiones están más localizadas en la piel, en la faringe, en lo que vendría a ser las vías urinarias y los tejidos perirectales, ¿no? Bueno, las zonas perirectales. Bueno, entonces cuando se alarga la neutropenia, también puede aparecer otras infecciones como neumonía, iliotiflitis, pero para desglosarlo más esta palabra podríamos decir que es una inflamación del ilio y también del ciego, ¿no? También hay una bacteriemia, especialmente sucede cuando se alarga la neutropenia, la bacteriemia puede aparecer, es más frecuente. Ahora, puede ser que el único signo de infección sea la fiebre, y también tenemos que tener cuidado porque cuando el paciente se encuentra granulocitopénico, puede tener unas infecciones, por ejemplo, por Candida albicans, ¿no? Una candidiasis, o si no, lo que vendría a ser por una infección por el Aspergillus. Y no solamente eso, sino que le puede dar herpes simple o herpes zóster también. O sea, habría que descartar también esas infecciones virales, ¿no? Bueno, ahora también puede haber una trombocitopenia. Y esta trombocitopenia se manifiesta como hematomas espontáneos. Y no solamente así, sino que también puede haber púrpuras, petequias, gingivorragias y epíctasis, ¿no? Bueno, gingivorragia vendría a ser las hemorragias por las encías, o sea, puede ser sangrado gingival, y epíctasis ya vendría a ser lo que sería sangrado por la nariz, ¿no? Por las fosas nasales. Bueno, y más raramente se encuentra lesiones en el tubo digestivo, o mejor dicho, sangrados en el tubo digestivo. También más raramente sangrados en el sistema nervioso central. Ahora, en el caso de la leucemia promielocítica, ya se había dicho que también puede cursar con coagulación intravascular diseminada, ¿no? Pero puede haber después, o a la larga, un ACV hemorrágico también. Esto tengo entendido que es porque en esta coagulación intravascular diseminada, no solamente porque se gasta los factores de coagulación como el fibrinógeno y hace que se pueda producir más fácilmente hemorragia, sino que hay un debilitamiento de los vasos sanguíneos del cerebro, ¿no? Que produce una ACV. Bueno, ahora la infiltración de órganos, se ha visto como un síntoma el dolor óseo, pero esto suele aparecer más en niños, ¿no? Y si se combinara con el síndrome febril, podría aparentar ser una fiebre reumática, ¿no? Y hay adenopatías también, en un 20% de los casos, es decir, poco frecuente también. Y puede haber hepatomegalias como esplenomegalias, pero moderadas. Y también es poco frecuente, en 30% de los casos se ha visto. Ahora, puede haber hipertrofia gingival, o sea, las encías pueden estar más agrandadas. También puede haber úlceras, ¿no? Como ya se explicó, puede haber
sangrado, también lesiones en la piel, úlceras, y sobre todo en las leucemias con componente monocítico como el M5, ¿no? Que vendría a ser la monoblástica. Ahora, también se ha encontrado a veces, ¿no? O poco frecuente, síndrome meningio, debido a que las células leucémicas invaden lo que vendría a ser la aracnoides, ¿no? O, perdón, la absura aracnoides, o sea, de los meninges, ¿no? Y aparece, puede aparecer dolor de cabeza, puede aparecer náuseas y vómitos, también una lesión en el nervio óptico, ¿no? Que se le denomina papiloedema. Bueno, una inflamación en el nervio óptico, papiloedema. También puede aparecer, ¿no? Infiltraciones parenquimales del cerebro que puede producir déficits neuronales. Y puede aparecer también infiltraciones en el ojo, en los huesos, en los riñones, en la nasofaringe, en los pulmones. Y puede aparecer también, o sea, estas infiltraciones últimas, como sarcomas mieloides. Pero esto es especialmente más característico o más frecuente, ¿no? En lo que vendría a ser la leucemia aguda mieloide de M2, o sea, la diferenciada, ¿no? Y que tenga una deslocación con el cromosoma 8 y el 21. Bueno, ahora en las otras manifestaciones vendría el paciente a tener astenia, una debilidad, ¿no? También pérdida de peso. Y bueno, a veces sucede que los vasos circulantes, o puede suceder que los vasos circulantes superan 100 por 10 a la 9, ¿no? litros, entonces se produce un síndrome leucostásico por este exceso de blastos, que a la larga puede obstruir y invadir en los vasos de la microcirculación, ¿no? Especialmente el pulmones y cerebro. También puede haber estupor, coma, puede haber hemorragias intracraneales, hemorragias pulmonares, insuficiencia respiratoria. Y bueno, cuando aparece este síndrome leucostásico, y es una invasión, o sea, puede aparecer una invasión, ¿no? Una invasión y obstrucción en los vasos de la microcirculación, y esto puede comprometer mucho al paciente, ¿no? Puede ser peligroso, pero se debería hacer un tratamiento inmediato con una citaferesis. Bueno, pero para hablar más específico, debe ser una leucocitaferesis, ¿no? O leucoferesis, perdón, una leucoferesis. Y lo que hace es, o sea, lo que pasa en este tratamiento es que el paciente se le conecta como una máquina, que es como si se lo hiciera diálisis, ¿no? Pero se le hace para, más bien quitar este exceso de blastos, ¿no? O leucocitos anómalos. Bueno, ahora sí le pasaría la voz a mi compañero Gilbert para que explique los datos del laboratorio y lo demás que sigue. Buenas tardes, doctor y compañeros presentes, para seguir con la exposición. En los datos del laboratorio, al solicitar lo que viene a ser el hemograma, observamos lo que es la anemia normocítica y normocrómica de manera regenerativa. Los de leucocitos es variable aquí, puede haber muchos o pocos, incluso hasta normales. En las formas blásticas y maduras, están presentes lo que está el hiato leucémico. Esto nos dice que los neutrófilos normales están entre los blastos inmaduros, pero solo menor al 10% de los pacientes encontramos lo que vienen a ser los blastos leucémicos en el protis sanguíneo. Aquí podemos observar lo que hay neutropenia, un valor menor a 0.5 por 10 a la 9 por litro de lo que son de los neutrófilos. Y esta tiende a ser constante y suele ser intensa. Y en la trombopenia encontramos menor a 20 por 10 a la 9 por litro, lo que viene a ser de los trombocitos. Y habitualmente tiende a ser muy grave y tiene lo que son las alteraciones morfológicas, especialmente lo que viene a ser en la megacariocítica, ¿no? Representada por la MC. Siguiente. En el estudio de la coagulación, esto debido a la fragilidad de algunos subtipos de las células leucémicas, sobre todo lo que es en la leucemia aguda promielocítica y en los monoblásticas, aquí se produce lo que es una lisis celular intravascular, donde se libera lo que es el material de la coagulante, ¿no? Y esta desencadena lo que es lo que viene a ser el cuadro de la coagulación intravascular diseminada, y está con un consumo de factores de la coagulación, lo que viene a ser el fibrinogen, el factor 5, el factor 8, y presenta lo que es un alargamiento de los tiempos de la protrombina y tiempo de la
tromboplastina parcial activa y aumento de lo que es los productos de la degradación del fibrinógeno, como es el PDF y el dímero de él. Y lo que viene a ser una disminución o agravamiento de la trombocitopenia. Siguiente. En los parámetros bioquímicos, aquí vamos a ver lo que es la lisis de la célula leucémica. Y esta puede ser masiva después de la terapia de la inducción. Y esto que nos determina un incremento, lo que es en la producción del ácido úrico y lo que son las alteraciones electrolíticas, ¿no? Por lo que con frecuencia se encuentra una hiperuricemia, una hiperpotasemia, una hipomagnesemia y lo que viene a ser la hipocalcemia. Que tiene que ser sintomáticas. Y esta puede producir lo que es el síndrome de lisis tumoral. Y en las leucemias agudas, con componente monocítico, esta está elevada, en lo que viene a ser la lisosoma serum. Cuya expresión se da lo que es por los riñones, provocando que es un daño tubular renal, que va a cursar con lo que es la hipopotasemia, ¿no? Y la lactodeshidrogenasa tiende a estar elevada. Siguiente. En la médula ósea, lo que es para el diagnóstico y su clasificación, hay que tener en cuenta que es fundamental lo que es realizar el estudio de la médula ósea, a pesar de que ya el estudio periférica sea suficiente. La médula ósea tiende a ser hipercelular y muestra lo que es una infiltración masiva por lo que viene a ser por elementos como blásticos monomorfos, ¿no? Y esta está acompañada de la disminución de los precursores hematopoyéticos normales. Según la OMS, la presencia de un 20% o más de los blastos admite como criterio para un diagnóstico de la leucemia aguda. Aquí el umbral es muy importante para hacer lo que es el diagnóstico diferencial, ¿no? En los casos aislados, la médula ósea puede ser hipocelular, aunque en la mayoría de las células presentan lo que son las leucémicas. La mielofibrosis está asociada con el empaquetamiento, lo que dificulta lo que es en el aspirado medular, o sea, en el miocardioblástico. Lo que debe hacerse es por lo que se debe realizar aquí es lo que es una biopsia de la médula ósea. Siguiente, por favor. Aquí lo que es en la punción lumbar se debe realizar en el momento del diagnóstico, ya que el sistema nervioso central viene a ser un santuario, como lo describe la bibliografía, lo que son para las células leucémicas, ¿no? Pero también se debe descartar lo que es una hipertensión intracraneal y corregir la hemostasia en caso sea necesario. En el líquido cefalorraquídeo se realizan estudios convencionales, ¿no? Que está la glucosa, proteínas, citología y cultivos. Esto con el fin de determinar lo que es la morfología y la inmunofenotipo, y que esta se identificará de manera inequívoca, ¿no? En la presencia de estos blastos. Siguiente. Bueno, en el caso del diagnóstico, esto se hace lo que es por estudios morfológicos de las células en extensión de sangre periférica, por el teñido de la médula ósea, por técnicas habituales que se han obtenido lo que es por el aspirado medular. Y debe haber más del 20% de blastos o infiltraciones de blastos mieloideas.
fuera de la médula ósea. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay una invasión de blastos mieloideas en zonas extramedulares. Excepto lo que es en la leucemia mieloide con alteraciones cromosómicas comunes, que tenemos, por ejemplo, la 821, la IM16, la T1616 o la T1517, que esta no depende de la cantidad de blastos para el diagnóstico. Pero lo que es para pronosticar y caracterizar, se utilizan estudios por citometría de flujo de la médula ósea, cariotipo y lo que viene a ser el FISH. Siguiente. En el diagnóstico diferencial, las regiones leucemioides, en distintas infecciones de estados inflamatorios agudos, se puede producir lo que es una leucocitosis intensa, ¿no?, de gran desviación hacia la izquierda. Y aquí aparecen lo que son formas estimaduras en la sangre periférica, pero no suele haber muchos blastos en la sangre y no existe lo que es el hiatus leucémico. Y esta tiende a no ser acompañada de una anemia de una anemia trombopenia grave, ¿no? En caso de tener alguna duda, hay que realizar lo que es el aspirado medular para el diagnóstico diferencial. Y lo que viene a ser en la infiltración de la médula ósea por metástasis de otros neoplasias, la metástasis medulares de tumores, puede ser sólidos o el linfoma, se pueden confundir con la infiltración leucémica y se distingue fácilmente lo que es mediante la citoquímica o en la inmunofenotipo, ¿no? Y lo que es en la aplasia medular, esta tiende a cursar con una pancitopenia, pero aquí no hay blastos y la médula ósea está vacía. Aquí es donde se debe realizar una biopsia, ¿no?, en este tipo de casos. Y en el síndrome mielodisplásicos, son procesos preleucémicos donde puede progresar una leucemia aguda, pero el porcentaje de los blastos aquí medulares en el SMD tiende a ser menor al 20%. Siguiente. Bueno, aquí en los factores pronósticos, las terapias curativas como la quimioterapia combinada intensiva y el trasplante nos permite lo que es prolongar la vida incluso hasta un 60% en lo que son jóvenes, a diferencia de que si no reciben este tipo de tratamiento, podrían vivir solamente incluso semanas. En el caso de la leucemia aguda promieleucítica, por los avances del tratamiento, ha llegado lo que es el fármaco ATRA, ¿no? Y esta abarca un porcentaje en curación en un 95%. Como podemos apreciar lo que es en el gráfico, en el caso de las LAM, las elásticas, pasado lo que son los 65, en los 65 años es donde es más adverso, ¿no? Y el estado en general es malo. Y es secundaria lo que es a otras hematopatías, a la terapia resulta incluso ser adversa. Si los pacientes presentan lo que es una hiperleucocitosis o infiltración extramedular, sucede en lo que es en las leucemias con componente monocitario. Esto que nos indicaría lo que es intensificar el tratamiento, sobre todo lo que es en el sistema nervioso central. Quien tiene peor pronóstico, si son las que más indiferencias, son las células leucémicas, o si la leucemia es de tipo bifenotípica. Hay umbrales en las cantidades de las células leucémicas que persisten, ¿no?, luego del tratamiento. Se les puede medir esto mediante la citometría de flujo
multiparamétrico y de varios colores, ¿no? También lo que son con PCR cuantitativo. Y esto con lo que nos ayuda es para decir si el paciente está recidiva cuando el umbral no reduce, ¿no? El trasplante alogénico se realiza dependiendo del MR. El MR es la población celular leucémica que queda luego del tratamiento, ¿no? Entonces, si el MR desaparece por el tratamiento, a pesar de que sea un caso desfavorable, ya no se realiza lo que es el trasplante. Pero caso contrario, cuando sí persiste, sí, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora para hablar lo que es el tratamiento. Para el tratamiento hay que tener en cuenta que la base terapéutica sigue una base terapéutica y criterios de respuesta, ¿no? Aquí hablaremos primero lo que es el tratamiento en relación a la leucemia aguda. Bueno, aquí nos menciona la bibliografía es de que la quimioterapia intensiva tiende a ser o es la base del tratamiento para la leucemia aguda. Y cuando al momento de diagnosticar la leucemia aguda, se observa una carga tumoral de más de 1 millón de células neoplásicas. La terapia elimina lo que es la leucemia visible, a la cual la llamaríamos una remisión completa o RC, ¿no? Y también elimina lo que es el clon leucémico de manera completa, incluyendo a las células madre leucémicas, ¿no? Que estas a su vez en su mayoría se reproducen y llegan a formar las células, la forma de la leucemia visible que tiene, que la llamaremos como la recidiva, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Como objetivo es alcanzar la remisión completa. Y también lo que es eliminar la enfermedad mínima residual, el MR, ¿no? Para evitar lo que es la recidivia leucémica. Siguiente. Bueno, para hablar lo que es respecto al tratamiento de las leucemias agudas, esta se divide lo que son en 2 fases principalmente. El tratamiento lo que es de la inducción y tratamiento de la post-remisión. En el tratamiento de la inducción, esta viene a ser la quimioterapia inicial para lograr lo que es una RC, o como mencionaba, en la ausencia de la leucemia visible, ¿no? Y esto por examen citomorfológico y recuperando lo que son los valores hemoperiféricos normales. ¿Qué podemos definir? ¿Cómo podemos definir lo que es la RC? La RC se define como ausencia de blastos en sangre y médula ósea. Esto tiene que ser menor hasta un 5%, ¿no? Con presencia de lo que es una hematopoiesis normal, con precursores de las 3 series. Otra manera de definirlo es la recuperación de los recuentos en sangre. Y otra manera de definirlo también es la remisión. No implica lo que es una curación. Puede quedar masa tumoral tras alcanzar incluso la remisión completa, pero esta puede descender con cada tanda de quimioterapia que pueda recibir la persona, ¿no? Y bueno, el tratamiento post-remisión erradica aquí lo que es el clon leucémico residual, y consiste en lo que son en ciclos de tratamientos repetitivos, ¿no? De 8 a 4 días con fase de aplasia. Aquí podemos denominar a consolidación al tratamiento que se da de manera inmediata después del tratamiento de la inducción. Y esta es similar en intensidad al tratamiento de la inducción, ¿no? Y se denomina lo que es intensificaciones a los ciclos del tratamiento después de la consolidación. Estas son más intensas, nos hace referencia a que se le da dosis más altas o combinaciones de más fármacos. Y esto con el fin de eliminar lo que son las células leucémicas que hayan sobrevivido a la inducción y a la consolidación. Y se denomina mantenimiento al tratamiento de dosis bajas durante meses. Y esto se administra después de la fase de la citorreducción inicial más enérgica, ¿no? Bueno, el
trasplante de progenitores hematopoyéticos es una forma de intensidad final lo que es para erradicar el MR en casos de alto riesgo de recaída. Todo trasplante implica lo que es una preparación o acondicionamiento previo que viene a ser con gran intensidad, y esta conlleva lo que es a una mieloblación, que se rescata con la infusión de progenitores hematopoyéticos, ya sea de un donante sano, a la cual la denominaríamos alogénicos, o la bibliografía lo denomina así, o incluso del mismo propio paciente, que lo menciona como autologos, ¿no? El trasplante alogénico ayuda a lo que es a la erradicación final del clon leucémico por el efecto inmuno del injerto, ¿no? Contra la leucemia. Ahí en la imagen podemos ver lo que es, como ya mencioné, sobre el tratamiento de la leucemia aguda de color verde. Nos indica lo que es la masa leucémica, donde pasa el punto a nivel de la leucemia visible, reciben lo que es el primer tratamiento de inducción. Al reducir esta, ya reciben lo que es el tratamiento post-remisión mediante la consolidación, ¿no? Que tiene la misma intensidad que la inducción para mantener una baja cantidad de células leucémicas. Pero si observan más abajo hay una recibida donde quiere elevarse, como se puede mencionar, pero con el tratamiento hasta llegar a un MR, incluso eliminar el MR, manteniendo lo que es una hematopoiesis normal. Ya. Bueno, se considera lo que es la terapia local dirigida al sistema nervioso central, donde el tratamiento no llega muy bien, pues, ¿no? El tratamiento de soporte es clave, lo que es para el éxito de la terapia de las leucemias. ¿Y esto qué incluye? Incluye lo que son las transfusiones de hemoderivados, entre ellos concentraciones de hemácias y plaquetas, la prevención y el tratamiento de las infecciones y corrección de las anomalías metabólicas que puedan surgir, ¿no? Ahí. Siguiente. Aquí los fármacos más efectivos son la citarabina y las antraciclinas. Entre las antraciclinas está la daunorubicina o hidarubicina, ¿no? Estas son bases del tratamiento de inducción. En el esquema más utilizado es de la citarabina durante 7 días y la hidarubicina durante 3 días. Este esquema le dice, en el cuadro que menciona que es el esquema de 7 por 3. Bueno, después de 1 o 2 ciclos de esta combinación, el 60 a 80% de los pacientes entran en lo que es a una remisión completa. Tras la terapia de inducción se produce lo que es una aplasia profunda y duradera de 3 a 5 semanas. Esta está asociada a una mortalidad de un 10 a 15%, ¿no? Por complicaciones infecciosas. Siguiente. La toxicidad aumenta con lo que es la edad del paciente, y también aumenta con las comorbilidades que pueda presentar él, ¿no? Como de manera particular cardiopática, nefropatía o lo que viene a ser la hepatopatía, ¿no? Y este periodo requiere lo que son soporte intensivos, en la que incluye las transfusiones de hemoderivados, medidas higiénicas, aislamiento, la antibioterapia empírica de amplio espectro, la vigilancia microbiológica, incluso el uso de factores de crecimiento de hematopoyético, ¿no? Siguiente. Tras el tratamiento de inicio, ahora lo que es el tratamiento de post-remisión, ¿no? Aquí, después de la remisión completa, se sigue con un ciclo de consolidación, al igual que la inducción, ¿no? Seguido de 2 o 3 ciclos de intensificación. Esto incluye lo que es una citarabina de dosis intermedia o alta. En la intermedia está entre
4-8 dosis de 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado, y en la alta de 6 a 12 dosis en 3 gramos por metro cuadrado, ¿no? Bueno, estas terapias siguen lo que es una aplasia de 3 a 5 semanas de duración, y esta tiende a ser con atención especializada o ingreso hospitalario. Esta quimioterapia repetida es necesaria para lo que es erradicar la masa leucémica. En la LAM, en este tipo de leucemia, a diferencia de la LAL, el mantenimiento no suele ser efectiva y no se usa. No se usa aquí. Y la incidencia de la leucemia neuromeningia en la LAM es menor lo que es en la linfoblástica, y esta aparece de manera preferente en las variantes M4 y M5. La profilaxis neuromeningia se aplica lo que es en estas variedades, ¿no? Y también en cualquier tipo de paciente con hiperleucocitosis. Lo que viene a ser en las recibidas, la afectación del sistema nervioso central tiene que ser frecuente, y debe siempre tenerse en cuenta lo que es realizar punciones lumbares y terapia triple intratecal según lo que necesiten, ¿no? En la supervivencia libre de enfermedad a largo plazo, con lo que es la quimioterapia, es muy variable, ya que esto oscila entre un 25 a 60%. Los mejores resultados se obtienen en los casos de LAM con factores de buen pronóstico, como son las leucemias de la CBF T821, la IN16, ¿no? O en las de citogenética de riesgo intermedio, como la NPM1 y la cepa, mutados sin otras alteraciones genéticas, tales como la FLT3. Bueno, en estos subgrupos de las LAM, la administración de los ciclos repetitivos de altas dosis con citarabina permite entre un 60 a 75% de una supervivencia a largo plazo, y esto en adultos hasta 60 años. Y estas ya no necesitan o no hay necesidad de un trasplante halogénico, lo que está en la primera remisión completa. En el resto de las LAM, un alto porcentaje de pacientes acaba por recaer, y la duración mediada de la RCA remisión completa es incluso inferior a los 2 años. El trasplante de progenitores hematopoyéticos es un tratamiento antileucémico eficaz, con una indicación en primera remisión completa de cualquier LAM, menos lo que es en el subgrupo ya mencionado. Con el trasplante halogénico de hermano o algún donante no emparentado, pero que sea compatible, se tiene una supervivencia de la remisión completa a largo plazo del 40 al 60%. Y esto es en pacientes jóvenes, sin comorbilidades, ahí como se observa en la tabla. Y la mortalidad tóxica es elevada, de 15 a 25%, y el riesgo de recibida existe entre un rango de 20 a 30%. Y en caso de no existiera un donante o un progenitor adecuado para el trasplante, lo que se realiza aquí es un trasplante autólogo, la que es del propio paciente, ¿no? Ya es obtenida de la admisión. Ahí en la tabla, lo que menciona el resultado del trasplante de la médula ósea halogénica o autólogo en la leucemia aguda mieloblástica, se puede observar que hay dos remisiones, ¿no? La remisión completa 1 y la 2, y los distintos trasplantes halogénicos y autólogos, ¿no? En los halogénicos, en la remisión completa 1, se ve que hay la SLL, que es el que viene a ser la supervivencia libre de enfermedad, hay un gran porcentaje que tiende a ser un 55%, al igual que la halogénica, lo que viene a ser completa 2, ¿no? Y a diferencia que su mortalidad también está elevada en la remisión completa 1 y en la remisión completa 2, con un 27% y un 32%. Bueno, siguiente.
como bien se mencionó, había dos tipos de tratamiento, ¿no? Y ahora aquí, tras las recaídas. Bueno, aquí los pacientes no reciban tras la quimioterapia, tienen aquí un muy mal pronóstico de supervivencia, incluso inferior a los 6 meses. En estos casos, la indicación del trasplante alogénico se debe dar y se puede conseguir incluso hasta un 30% de las remisiones duraderas, ¿no? Y está con el pH halogénico en segunda remisión. Y en el tratamiento de los pacientes mayores y de la leucemia aguda mieloblástica secundaria, aquí en los pacientes mayores de 65 años, el tratamiento quimioterapéutico es menos efectivo y conlleva lo que es una alta morbimortalidad, ¿no? Que se relaciona más que todo con la edad del paciente y sus comorbilidades. Las formas de LAM secundarias responden mal lo que es a las quimioterapias estándar. Los porcentajes de la remisión completa que son del 35-45% de la remisión y suelen ser de corta duración. Los pacientes mayores con cariotipo complejo, es decir, más de 3 anomalías cromosómicas, alcanzan con baja frecuencia lo que es una RC, ¿no? La remisión completa, por lo que en general no deben tratarse con una quimioterapia intensiva. Por lo contrario, los pacientes mayores con buen estado general, incluso sin comorbilidades de importancia, con genética intermedia o sobre todo favorable, estos pueden beneficiarse de una terapia incluso similar a la de los jóvenes. Y esto hay que primero valorar previamente todas las variables, ¿no? Que puede incluir en la tolerancia de los regímenes, ¿no? Incluyendo incluso lo que es el deseo del propio paciente. Cada paciente tengamos en cuenta que debe abordarse de manera individual. Si el tratamiento intensivo convencional no está indicado, hay que ver las alternativas de tratamiento como la terapia de soporte de hemoterapia y cuidados generales, ¿no? La administración de agentes hipometilantes como la 5-azoxanilina o la decitabina. Siguiente. Bueno, aquí el tratamiento de la leucemia aguda promielocítica, como ya se mencionó anteriormente, sobre un medicamento que viene a ser el ATRA. Esta es un derivado de la vitamina A, es un retinoide y esta se administra vía oral. En estudios sucesivos se minimizó hasta reducirse lo que es a dosis repetidas de una, generalmente lo que es la idarubicina, durante los primeros días de la inducción y ATRA oral diaria durante 30 a 45 días. Con esta pauta se consigue lo que es una remisión completa cerca del 95% de los casos y presenta lo que es poca toxicidad. Posteriormente lo que es a la conciliación continua con ATRA oral, a lo que se añade algunas dosis de antraciclina. En la promielocítica, el mantenimiento con metotrexato y mercaptopurina más ATRA intermedia durante 1 o 2 años, y esto es útil para consolidar los excelentes resultados, ¿no? En este tipo de protocolos, la supervivencia a largo plazo de los pacientes es de 85 a 95%. En los pacientes definidos como alto riesgo por leucocitosis, se recomienda lo que es hacer una profilaxis del sistema nervioso central. Se ha observado que los excelentes resultados con ATRA y quimioterapia pueden incluso mejorarse con lo que es la asociación del ATRA y el LATO. Por eso le puse 2 cruces y 3 cruces, ¿no? Y las recibidas de esta enfermedad también responden muy bien lo que es al LATO, que por sí solo este LATO consigue lo que son remisiones moleculares que se pueden consolidar incluso haciendo lo que es un trasplante autólogo, ¿no? En la segunda remisión.
Hoy en día lo que es la leucemia aguda promielocética resulta ser una enfermedad curable en un más de 90% de los casos, con una terapia muy poco tóxica y altamente específica. Siguiente. Bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Ya. Gracias, chicos, por su presentación. Ha sido una revisión bastante completa del tema de leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda, como ya sus compañeros lo han presentado, es un tipo de leucemia que se va a relacionar bastante a alteraciones genéticas. Como ustedes han visto, hay distintos marcadores moleculares que se pueden relacionar a esta leucemia mieloide aguda y de acuerdo a la presencia o ausencia de alguno de estos marcadores nos puede dar el pronóstico de esta leucemia mieloide aguda. Entonces, desde tiempos pasados, como les mencionaba en la primera imagen, ¿no? Donde veían ustedes múltiples células, en este caso que estaban, ¿cómo se llama? Que se encontraban dispersas y células grandes, células inmaduras. Ese es el mielograma. O sea, es la forma tal vez más antigua de diagnosticar una leucemia en este tipo de pacientes. Pero conforme han ido pasando los años, existen otros tipos de exámenes que también sus compañeros lo han mencionado, que es la citometría de flujo, el cariotipo y, en este caso, la detección molecular. Entonces, estos tres exámenes, citometría de flujo, cariotipo y detección molecular, nos va a permitir a nosotros saber qué tipo específico de leucemia mieloide aguda nosotros tenemos. Mediante la morfología, o sea, mediante el aspirado de médula ósea y con ciertas tinciones como la inmunocitoquímica, nosotros podríamos clasificar, ¿no? De acuerdo a los subtipos morfológicos que ya sus compañeros presentaron de la M1 a la M7, o sea, ya la sin maduración, con maduración, la promielocítica, la mielomonocítica, monocítica monoblástica, la eritroblástica y la megacariblástica. O sea, esos son los tipos morfológicos. Pero ya con la citometría de flujo, que nos detecta marcadores en la superficie de estos blastos, ya nosotros podremos de manera más específica saber qué tipo de leucemia mieloide aguda tenemos. Y con el cariotipo y con la detección molecular poder estratificarlos en los tres riesgos que sus compañeros presentaron. Entonces eso nos indica bastante, básicamente nos centraliza en qué pronóstico va a tener nuestro paciente. Porque en aquellos pacientes que tienen un pronóstico desfavorable, pues la terapia va a tener que ser más intensa. Por el contrario, en aquellos pacientes que tienen un pronóstico favorable, la quimioterapia puede ser en este caso menos intensa. Entonces, en base a ello, nosotros nos clasificamos en estos tres grupos y en cuanto a eso se maneja este tipo de pacientes. Si tenemos que hacer un tipo específico de leucemia mieloide aguda, vendría a ser la leucemia promielocítica aguda, que es la M3. De ahí no se tienen que olvidar, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada, que es su forma de presentación que puede traer este tipo de leucemia. Entonces, coagulación intravascular diseminada, no sé si es un tema que lo van a ver en el seminario, pero se relaciona bastante a alteraciones del perfil de coagulación. Entonces, ¿cómo se presenta un paciente con leucemia promielocítica? Plaquetas muy disminuidas, o sea, si ya de por sí un paciente con leucemia mieloide aguda tiene las plaquetas disminuidas, el paciente con leucemia promielocítica tiene mucho más disminuidas las plaquetas y ya vienen sangrando. Otro es la disminución del fibrinógeno, que es una proteína de la coagulación. Los tiempos de coagulación se encuentran incrementados y el dímero D, que sería el marcador en este caso que va a encontrarse elevado. Esos son los marcadores de coagulación intravascular diseminada que se relacionan a estos pacientes con leucemia promielocítica. El fármaco, por ahí al inicio, que nos va a ayudar bastante, ¿cuál es? El ácido transretinoico. Ese es el conocido ATRA, que es el fármaco que nos ayuda bastante en leucemia promielocítica. Entonces ahí si en el examen les preguntaran, ¿no? ¿Cuál es el medicamento inicial que ayuda a la diferenciación celular en las leucemias promielocíticas? Es el ácido transretinoico, que es un derivado de la vitamina A.
Si les preguntaran cuál es el quimioterápico más importante para los pacientes con leucemia mieloide aguda, Abel, ¿cuál es el quimioterápico más importante? Y que en la mayoría de los esquemas sí o sí lo tiene que tener en leucemia mieloide aguda. Gilbert, ¿cuál es el quimioterápico más importante? Si tuvieras que elegir uno. ¿Cuál? La citarabina, ¿verdad? La citarabina, conocida como ARA-C. Ese es el quimioterápico más importante en las leucemias mieloides agudas. Incluso hay algunos pacientes que solo en su consolidación, obviamente los que son de riesgo bajo, reciben solo este medicamento, porque es importantísimo para estos pacientes con leucemia mieloide aguda. Entonces, dentro de los esquemas, ustedes van a ver que tienen citarabina y algo. O sea, de todas maneras, agregan otro tipo de quimioterápicos para justamente dañar al blasto en diferentes partes de tu ciclo celular, pero el que no debe faltar siempre es la citarabina. Entonces, ese es como que el quimioterápico común para los diferentes tipos de leucemia mieloide aguda, ¿ya? A ver, Gilbert, ¿qué es un sarcoma mieloide? O Abel, que te ayude. ¿Qué es un sarcoma mieloide? No, si es sarcoma mieloide, entonces serían en este caso los blastos mieloides. O sea, nosotros por definición sabemos que la leucemia aguda es la proliferación de blastos anormales en más de 20% en la médula, ¿verdad? Y que están circulando ahí, en este caso en el tejido medular. Pero ¿qué pasa? Que estos blastos mieloides a veces no solamente se quedan en la médula, sino como viajan por el torrente sanguíneo, se pueden asentar en distintos órganos. Entonces forman masas sólidas que están compuestas de estos blastos mieloides. Entonces el término sarcoma mieloide justamente es una masa sólida que en su composición tiene agrupación, en este caso, de estos blastos mieloides. Estos sarcomas mieloides se pueden asociar a la leucemia mieloide aguda. O sea, un paciente puede tener leucemia mieloide aguda y puede tener su sarcoma mieloide, por ejemplo, en órbitas, en calota craneal, en pulmón, en mama, en diferentes lugares pueden haber. Entonces, el sarcoma mieloide es una masa de blastos mieloides. Van a ver así, ¿no? Que, por ejemplo, a los que les decía en el grupo, ¿no? Por ejemplo, el mieloma múltiple, por ejemplo, también, ¿no? Es una proliferación, pero ya no serían de blastos mieloides, sino serían de células plasmáticas en la médula ósea. Entonces, estas células plasmáticas también pueden formar masas sólidas, que en este caso se llamaría plasmocitoma. Entonces, el sarcoma mieloide es algo parecido, ¿no? O sea, una masa sólida compuesta de todos estos blastos mieloides que están proliferando en la médula ósea, ¿ya? Entonces, no se vayan a olvidar ese término. Sarcoma mieloide, también denominado sarcoma granulocítico o también denominado cloroma. Así se llaman. Con esos tres nombres los van a encontrar. Entonces, ¿cómo detectar una leucemia mieloide aguda? Pues ya saben ustedes, ¿no? Como lo han presentado sus compañeros, básicamente signos de insuficiencia medular, o sea, anemia, síntomas de anemia, síntomas de trombocitopenia, y en este caso también puede haber leucopenia, ¿no? Entonces, cada una de ellas, síntomas de anemia, todos los síntomas que conlleva la disminución del transporte de oxígeno, pues, ¿no? Cansancio, pacientes aletargados, pálidos, trombocitopenia, pacientes con sangrado, o en este caso con riesgo de presentarlos, y la leucopenia, ¿no? Que por ahí nos originaría propensión a infecciones. Entonces, estos blastos van a generar esta insuficiencia medular, pero ¿por qué? Por ocupación del espacio. Diferentes a la aplasia medular. O sea, la aplasia medular también puede tener lo mismo, anemia, trombocitopenia y leucopenia,
pero ahí es por falta de celularidad, o sea, no hay células en la médula ósea. En cambio, en la leucemia mieloide o en la leucemia aguda en general, van a haber cantidad normal de células a nivel de la médula ósea, pero bueno fuera que fueran células normales, lamentablemente no lo son, sino son, en el caso de leucemia mieloide aguda, son blastos mieloides que están proliferando y están ocupando todo el espacio medular, por lo tanto las células precursoras buenas, ¿no? O sea, no van a poder proliferar, entonces por lo tanto en sangre todo va a estar disminuido, ¿ya? Hasta que en algún momento esos blastos llenan la médula ósea y viajan al torrente sanguíneo. Entonces ya ahí comienza a subir los leucocitos a nivel de sangre periférica, pero no son leucocitos buenos, sino son casi todo en su totalidad los blastos que de la médula están viajando a la sangre, ¿ya? Entonces, ese es el resumen de leucemia mieloide aguda, chicos. No sé si tendrán alguna pregunta, de repente los que presentaron o sus compañeros. Ya, chicos, entonces, si no hubiera preguntas, ya nos vemos la siguiente semana en el siguiente seminario, ¿ya? Muchas gracias por su presentación, chicos. Ya, hasta luego. Gracias, por favor.